Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa El Surco, Arando la Revolución. Ya estamos aquí en coro con Nando Islas, quien ya está nuevamente aquí con nosotros, sano y salvo, ¿sí? Ya, de salud, en su máximo esplendor. Y bueno, pues qué bueno que está aquí nuevamente en El Surco. Aquí por supuesto, estamos transmitiendo para Radio Numancia y también a nivel nacional, a nivel pues de lo que es periodismo digital, ético, propositivo, valiente, Sin Línea MX también, para que nos sintonice el viernes, este viernes, a las 10 de la noche, con este programa que vamos a abordar hoy un par de temas. Ya quizás lo vio ahí en el titular del programa, el shock eléctrico y las vacunas. Y es el shock eléctrico porque es un tema que está muy candente ahorita, la reforma eléctrica que plantea el Ejecutivo. Sí, esta iniciativa de ley enviada al Congreso con carácter de esencial, por lo cual se tiene que abordar los próximos 30 días, pero ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que a todos nos dejó boquiabiertos, porque nuevamente el Poder Judicial interponiéndose ante iniciativas del Poder Ejecutivo, en fin, este debate que da para largo, pero decidimos invertir el orden. Vamos a iniciar con las vacunas, porque también es un tema muy candente, está por supuesto dando mucho de qué hablar, y a modo de abreboca quiero iniciar con una caricatura de El Fisgón, publicada en el periódico La Jornada el pasado miércoles 3 de febrero, que titula acertadamente Pandemia con Infodemia, que ha sido esa mezcla nociva en donde todo lo que tiene que ver con la pandemia se tergiversa, se convierte en una noticia falsa, y estas fake news que se multiplicaron al por mayor, pues dieron origen a este nuevo concepto, este neologismo para hablar de las noticias falsas como infodemia, otra pandemia en el ámbito periodístico e informativo que seguimos padeciendo con creces. Ya hablaremos, aunque sea de manera sucinta, acerca del nuevo golpe mediático que intentó el periódico Reforma el día justo el jueves 4 de febrero, en primera plana y todo, descartando, golpeando, sin tener las bases necesarias sobre uno de los programas baluarte del gobierno federal, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, desacreditándolo sin más. Y bueno, viene la respuesta de la Secretaría del Trabajo, este comunicado para aclarar punto por punto cada una de las afirmaciones dolosas del periódico Reforma. Ya llegaremos a este punto, pero la vacuna pues sigue siendo el tema tan llevado y traído desde que se inició la estrategia de vacunación en México. La oposición doliente, los medios de comunicación adversos a cualquier iniciativa, práctica, propuesta del gobierno federal. Ahí está Reforma, con el caso emblemático que acabo de referir hace unos instantes. Pues ahora resulta que la vacuna rusa, la Sputnik, pues está en la comidilla, en el debate mediático, y por ello cito a El Fisgón, donde muestra a dos personajes que están dialogando. Uno de ellos le pregunta al otro, ¿no le tienes miedo a la vacuna rusa? Y el otro responde, lo que me da miedo son los argumentos bueyunos y las campañas perrunas de la derecha. Y ese es el tema. Ese es el argumento, esta insistencia en que, bueno, las vacunas, el peor rumor, Nando, y que me pareció muy, muy malsano
por parte de esta derecha retrógrada es aquel donde señalaba que el gobierno federal no había invertido un solo peso, un solo centavo en la adquisición de vacunas y que la propia Organización Mundial de Salud ahora sí que nos ventaneó y que dijo, pues los únicos países que han comprado vacunas son estos y que no aparecía México. Este rumor se divulgó así como pan caliente y pues nada que ver, o sea, México sigue estando a la vanguardia en esta etapa de vacunación temprana. Sin embargo, la contraofensiva que está realizando la oposición y estos medios de comunicación poco éticos, sembrando infodemia por todas partes, pues desde allí, ¿no? Desde incluso creer que se está vacunando a la gente con vacunas que son nada más prueba experimental y por lo tanto son conejillo de indias del gobierno federal. O sea, afirmar cuestiones de ese tamaño habla de la naturaleza ética de la oposición y de estos medios de comunicación. No sé, Nando, si te parece que este primer dato pues puede ser clave para iniciar una reflexión a fondo sobre una emergencia sanitaria que estamos viviendo ahora y donde las vacunas se han convertido en el máximo anhelo de salud de la población y que se juegue, que se maneje información tergiversada, dolosa, errática y peor aún, falsa, pues me parece sumamente grave. Así es, José Luis. Yo creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa es qué tipo de personajes no participan de manera activa en la derecha aquí en el país. Es gente desinformada, es gente que vive sumergida en la ignorancia en diferentes temas, que tiene una cuadratura mental absoluta, ¿no? Y se niega en este caso a poder entender razones. Es gente que en este caso en muchas ocasiones debate, ¿no?, con los logros científicos que se ha tenido, pero que sí se monta cuando en el extranjero se reconoce. Por eso es importante mencionar, ¿no?, algo que comentaba Hugo López-Gatell el 12 de febrero. Si la vacuna rusa, o en el momento en el que la vacuna rusa se apruebe en la Unión Europea y en Estados Unidos, será la primera en aplaudirlo. O sea, Lili Téllez, senadora del PAN, oportunista, que llegó a la Cámara de Senadores gracias a Morena, y que traiciona a nuestro partido ya estando en funciones, va a ser de las primeras que lo va a aplaudir, ¿no? Porque su forma de pensar eurocentrista le hace concebir que, bueno, mientras lo aprueben los europeos, ya es bueno en este caso para el resto del mundo. Cuando la vacuna rusa tiene un 91.6% de efectividad. Exactamente. O sea, entendamos, hay un proceso de trabajo científico para que esta vacuna rusa haya sido creada, ¿no?, en este país, y que, bueno, nosotros tenemos compas que ya han sido vacunados con la Sputnik, ¿no? El buen compañero Eric, que se encuentra trabajando allá en San Petersburgo, si no me equivoco, ¿no? Y nos dicen... ¿Quién Eric? Eric, del Movimiento de Resistencia Juvenil. Te agarré en curva. Sí, Eric. En el cual nos comenta que, bueno, o sea, no ha habido ninguna clase de inconsistencia, que es altamente efectiva y que en este caso espera que a nuestro país llegue esta vacuna. Y yo te soy franco, José Luis, yo creo que el trabajo de los científicos, de los médicos rusos, se reconoce a nivel internacional. O sea, es altamente reconocido el trabajo relacionado con la ciencia que se desarrolla en este país, y el hecho de que Andrés Manuel haya tenido la visión de hablar con uno de los líderes más importantes a nivel mundial, como lo es Vladimir Putin, ¿no?, y haya acordado la llegada de varias unidades de la vacuna rusa, ahí nos damos cuenta que el presidente está centrado, en este caso, en atender primero al pueblo que a él mismo.
Esta misma derecha es la que ha aplaudido el contagio de Andrés Manuel de COVID. Lo que no entiende es que cualquier otro presidente, cualquier otro máximo mandatario de algún país hubiera priorizado, en este caso su salud, se hubiera vacunado antes que nadie para no correr riesgos. Hoy Andrés Manuel demuestra que primero es el pueblo y que él será vacunado cuando le toque, que ya viene en este caso la etapa de vacunación, en donde él entra por ser mayor de 60 años. Ahí nos damos cuenta de las diferentes formas de gobernar, ¿no? De entender lo que es ser pueblo, participar con el pueblo y trabajar con el pueblo, ¿no? Hay una gran diferencia entre uno y otro. Desafortunadamente la derecha es una derecha moralmente derrotada, poco creativa. Lo he dicho en más de una ocasión, aquí en México la derecha es una derecha pedorra, no nos sirve para mucho, no, ni siquiera saben ser buena oposición. La apuestan más a la desinformación, que en este caso a la contrapropuesta, a lo que Morena impulsa en su Plan Nacional de Desarrollo. O sea, hay un sinnúmero de elementos que nos demuestra que no hay nivel en la oposición actual aquí en México. Y desafortunadamente pues, tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Tenemos que hacer frente a través de estos espacios democráticos de comunicación, ¿no? Para contrarrestar, ¿no? Toda la serie de fake news, como tú lo comentabas, que buscan no solamente desprestigiar la figura del compañero Andrés Manuel, sino generar una clase de psicosis colectiva, ¿no? Buscan de alguna u otra manera mantener la intranquilidad, ¿no? Y el pánico en la sociedad, así como lo hicieron en el 2006 diciendo que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, así como lo hicieron en el 2012, así como lo siguen haciendo ahorita. Esa es la derecha que quiere regresar a gobernar y es la misma a la cual estamos convencidos de que le vamos a cerrar la puerta, Tocho, no vamos a permitir que regresen, cerraremos las filas que tendremos que cerrar, porque no vamos a volver a dar ni un solo espacio para que sigan saqueando el país como lo estaban haciendo cuando lo trataban como un botín de guerra. Efectivamente, Nando, y bueno, creo que mencionaste el concepto clave: generar psicosis social en la población a través de esta información malintencionada. Ya hablaste de un personaje tristemente célebre como Lili Téllez. Una traidora. Y además tiene... una traidora, una revista. Pero... que Tocho, no me dejarás mentir, muchos y muchas como ellas llegaron a Morena en el pasado proceso electoral y quieren seguir llegando a nuestro partido, ¿no? Subirse a la lucha de años que hemos emprendido y hemos defendido en las calles, en diferentes espacios, en las aulas de clase, en los espacios de representación popular, ¿no? Y siguen queriendo llegar aquí a Morena. Dependerá de nosotros el abrir la puerta o no. Nos reservamos el derecho de admisión. De unido de externos, pero los externos con calidad moral, con historia en las luchas sociales y con una propuesta similar, ¿no? El proyecto alternativo de nación que en Morena construimos durante muchos años. El problema es que este tipo de personajes están al acecho, son carroñeros, es lo que son aves de carroña que andan viendo de qué manera seguir viviendo del erario público, y son a los que les tenemos que cerrar, en este caso, la puerta. Sí, desde que Lili Téllez llegó a Morena para ocupar una curul en el Senado, se empezó a torpedear todas las propuestas de vanguardia, sí, de Morena. Por ejemplo, aquella donde se pretendía legalizar el aborto, pues inmediatamente tuvo hasta una especie de delirio, de berrinche, arrebató las pañoletas verdes y las tiró al piso. O sea, un berrinche realmente infantil. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es conocer su turbio pasado. No le vamos a dedicar mucho tiempo, pero solamente recordarles que cuando Cuauhtémoc Cárdenas gana las elecciones
para jefe de gobierno en 1997, sí, cuando la izquierda, en este caso del PRD, llega por primera vez al poder, a una esfera de esa magnitud, como gobernar la ciudad más grande del mundo. Pues Lili Téllez, junto con todo el equipo de TV Azteca, empezaron a bombardear una tras otra las acciones de gobierno del compañero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al grado tal que incluso se prestó para hacer ahí una especie de performance donde se dijo perseguida y que había sufrido un atentado, y eso lo publicó, y que responsabilizaba al entonces Procurador de Justicia de la Ciudad de México, Samuel del Villar, que en paz descanse, y generó una serie de suspicacias, pues muy poco éticas para el periodismo que realizaba TV Azteca ya desde entonces, donde su personera mayor, bueno, además pues de quien conduce todavía los noticiarios desde entonces, Javier Alatorre, pero entonces Lili Téllez ya estaba enfrascada en una lucha muy fuerte en contra de algún o de cualquier gobierno de índole progresista. Y bueno, ya he pasado los 25 años que han pasado desde entonces, ahora la tuvimos en Morena. Y bueno, tuvo que renunciar, obligada por las circunstancias, digo, por pudor personal, ni siquiera hubiese pretendido llegar a Morena. O sea, ¿qué tiene que ver con la izquierda una fascistoide como Lili Téllez? Nada más recuerda la escena donde le grita a Hugo López-Gatell. Sí, no, verdaderamente es de temer, de tenerle miedo a esta mujer. Es que es el reflejo de la desesperación de la derecha, José Luis. Ahí está, queda entronizado en Lili Téllez. Yo veo a una derecha desesperada. O sea, no sabe cómo funcionar siendo oposición. Y apenas llevan 2 años, lo que les falta, porque este proyecto, ¿no?, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no es de 6 años, ni es de 3 años en las cámaras de diputados, va para más, ¿no? Y vamos a seguir adelante y vamos a tener que en verdad contrarrestar la llegada de este tipo de personajes de Lili Téllez que están llegando a Morena a nivel nacional. Así en los diferentes estados, perfiles como Lili Téllez, inclusive algunos mucho más fascistoides, como tú lo has comentado, se acercan con la intención de seguir viviendo del erario público, con la intención de seguir cobrando en un espacio de la función pública o de representación popular, porque han convertido la política en un estilo de vida, en una fuente laboral y no en una forma de servicio. Aquí lo que no se entiende es que quien no viene a servir, pues no sirve para nada. Y me queda claro que personas como Lili Téllez, que a través del arribismo, de la omisión, de la complicidad con todo aquello que pudiera ser poco ético, ¿no?, están al acecho, ¿no?, al acecho de los espacios de nuestro partido. ¿Qué demuestra Lili Téllez? ¿Qué demuestra la derecha que ha salido, en este caso, a respaldarla, ¿no? Varios senadores del PAN. Es que no conocen de ciencia, no conocen de publicaciones científicas. José Luis, tú llevas alrededor de unos 10 años, poco más, participando de manera directa. Cuando me tocó laborar a tu lado, participamos de una manera altamente cercana, ¿no?, con la revista científica del Supahuac, ¿no?, la revista Superación Académica, que hasta la fecha, o sea, tú sigues sumando esfuerzos ahí. Claro. Entonces, cuando uno tiene acceso a este tipo de publicaciones, pues se da cuenta que para entender de cuestiones científicas hay que buscar publicaciones serias, publicaciones que en este caso estén indexadas, publicaciones que se encuentren con registro, ¿no?, porque son confiables en esa parte. Entonces, aquí cito la publicación de The Lancet, en donde publica, en este caso, el ensayo clínico esta prestigiada de la fase 3 de científica, la vacuna rusa Sputnik, ¿no? O sea, insisto, en la propia publicación se dice, tiene un 91.6% de eficacia. ¿Qué parte de esto no entiende Lili Téllez? ¿Qué parte de que la vacuna rusa fue creada por el Centro
Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, ¿no? Es un instituto reconocido a nivel internacional. Evidentemente ella no lo entiende porque no solamente siempre ha creado contenido para los medios de comunicación barato, burdo, sino que se ha dado la tarea de replicarlo ahora ya como senadora. Cierto, y ya que mencionaste a esta publicación tan prestigiada científicamente hablando, de Lancet, pues ahora sí que se muestran los datos duros, sí, fríos, que corroboran la eficacia de la vacuna Sputnik V. ¿Sí? En el ensayo se demostró que esta vacuna rusa, si se aplicó en adultos mayores, es del 91.8%, con lo cual 91.6%, con lo cual se despejan las dudas que a este respecto se expresaron. Se incluyó las pruebas que se realizaron para verificar su eficacia a 2.144 personas mayores de 60 años y los resultados fueron similares a los obtenidos en los voluntarios de 18 a 60 años. En total participaron 19.866 individuos que recibieron 2 dosis del producto. Así que la Sputnik V se caracteriza por utilizar 2 vectores diferentes, se aplica uno en cada dosis para maximizar la respuesta del sistema de defensas del organismo contra COVID-19. Entonces ahí tenemos ya pruebas fehacientes, sí, de que incluso los efectos secundarios, como se le llama, tampoco han tenido gran repercusión, es decir, no los ha habido serios, sí, bueno, habrá los naturales que se generan por alguna alergia, pero nada que lamentar. Así que creo que se les calla la boca a quienes estuvieron satanizando, estigmatizando la vacuna Sputnik V, tan solo por el solo hecho de que provenga de Rusia. Sí, todavía creen que es el comunismo soviético el que está enviando las vacunas. O sea, siguen en esa no sé, o sea, ya es enfermizo. Es triste darte cuenta que este tipo de personas gobernaron durante prácticamente 90 años nuestro país. Una dictadura perfecta, la que se vivía aquí en México, pero que afortunadamente a través de la lucha colectiva logramos sacar y lo seguiremos dejando fuera de la administración federal. Es importante mencionar que vienen 24 millones de dosis, 12 millones de mexicanos y mexicanas nos vamos a vacunar gracias a este tipo de medidas que está tomando Andrés Manuel, o sea, no solamente con la vacuna Sputnik, sino con el resto de las vacunas que se están produciendo a nivel mundial. Lo que yo te puedo asegurar, José Luis, auditorio de Radio Numancia, auditorio de Sin Línea, es que esta misma gente que se ha dedicado a vociferar, ¿no?, y a compartir toda esta desinformación, se va a ir a formar y se va a estar registrando en la plataforma para ser vacunada, porque son hipócritas, son poco congruentes, no tienen en este caso las bases para descalificar un acto honroso, un acto responsable como el que ejerce AMLO, y a hurtadillas se estarán registrando y seguramente con gorra y lentes oscuros estarán en los operativos. Allí va a estar de vacunación. Ahí van a estar, lo vas a ver, porque en verdad, José Luis, yo invito al auditorio que nos está escuchando. Lili Telles, ¿qué trabajo serio ha hecho en el Senado de la República? Se ha dedicado a hacer polémica. ¿Para qué? Para que de esta manera su conocimiento público, ¿no?, su exposición mediática crezca. No, pero en realidad no ha hecho nada. Está ahí de adorno nada más. Es una porra. Uh-huh. Tiene una actitud porril al interior de la bancada del PAN. ¿No? Pero no se puede esperar menos, ¿no?, de alguien que siempre vivió del chayote. 1, 2, y que traicionó, en este caso, a un partido que le abrió las puertas y que gracias a ese partido llegó a la Cámara Alta de este país. No, bueno, y es tan grave que haya que se generen noticias falsas
en torno a la vacuna, porque bueno, también otro suceso polémico fue el hecho de que cuando se abre ya el ciclo para vacunar a las personas, adultos mayores, pues se bloquea, ¿no? Se bloquea el acceso en Internet, porque hubo 70,000 entradas cada segundo en el sitio para apartar la vacuna. Sí, entonces está la desesperación, pues, de la gente por vacunarse, que no hay sitio en Internet que pueda soportar tal metralla, sí, de 70,000 entradas por segundo. Claro, se tiene que corregir, se pudo haber previsto, bueno, fue la sobredemanda tan excesiva que no hubo manera, hasta que se tuvo que bloquear la página y pedirles calma. El propio López-Gatell dijo, calma, todos van a tener vacuna, pero necesitamos también un soporte técnico, tecnológico de mayor amplitud para resistir esta demanda realmente que no se previó. ¿Qué es importante, José Luis? Y seguramente el auditorio que nos acompaña en esta transmisión coincidirá. Lo que nosotros hoy vivimos a raíz de la pandemia originada por el COVID-19 es algo sin precedentes. Es algo que evidentemente no estaba pronosticado hace un año, no ni estaba pronosticado cuando empezaron a salir las vacunas, y que conforme va pasando el tiempo y conforme se va de alguna manera dando solución a este problema sanitario, pues hay que ir arreglando detallitos, ¿no? Es necesario, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me comentan algunas compañeras y compañeros que el portal está funcionando. Ya, ahorita ya se habilitó, sin sin problema, se pueden registrar. Y me da gusto, en lo particular, que tantas personas se estén registrando para ser vacunadas y no hayan caído en la desinformación, ¿no? Y en el mal manejo de datos que incitan a no vacunarse. Vean qué irresponsable es la derecha, ¿no? Porque la derecha es la que se ha dedicado a eso. Lo que no dicen es que si esta pandemia le hubiera tocado a Felipe Calderón, no, si esta pandemia le hubiera tocado a Enrique Peña Nieto, ahorita se estarían ofertando las vacunas tal vez hasta en Oxxo, ¿eh? O sea, porque esos son los mercantilistas, son los mercenarios, ¿no? Eso es lo que han hecho, y ahí nos damos cuenta en el actuar de los gobernadores de oposición que exigían el poder accesar a realizar una compra de vacunas, pero ya se dieron cuenta que no es hacer unas enchiladas, ¿eh? O sea, que tiene un proceso importante y que hay que prever, así como lo hizo el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel, para, en este caso, garantizar la suficiencia de vacunas en las diferentes etapas que se estarán dando aquí en nuestro país. Estamos organizados, José Luis, vamos a salir adelante, claro, siempre y cuando no le hagamos caso a la derecha y a su desinformación. Exactamente, tenemos ya aquí algunas preguntas. Nos está viendo Teresa Prado, mi querida esposa, gracias por sintonizarnos. Gerardo Fernández Saldaña, que nos plantea lo del caso Paco Stanley, donde también estuvo involucrada Lili Telles, y TV Azteca, por supuesto. Amaru Cervantes, un saludo, que nos está viendo. Y nos pregunta Gerardo Fernández Saldaña, una pregunta seria. En el caso del tal Origel, ¿estarían de acuerdo en que el gobierno de México le suministre la segunda dosis de la vacuna que fue a conseguirla chapuceramente a Estados Unidos? ¿Sería un acto humano que se despedicie una vacuna o que se las arregle él mismo? Pues francamente yo creo que ni siquiera hay que darle espacio a un payaso, ¿no? Como este cuate Origel, o sea, ¿para qué le damos tiempo? Que lo resuelva, vean, me queda claro que tiene las posibilidades económicas para irse a pavonear a Estados Unidos, ¿no? Pues que lo resuelva, que se espera que la iniciativa privada, a la que tanto le apuestan este tipo de personajes y que tanto defienden, ¿no?, la consiga y ya se inyecte. Pero se va a formar para la segunda vacuna. Y tiene el derecho, o sea, como un ciudadano mexicano, como cualquiera tiene el derecho de nosotros, ¿no? Sí, ahí habría que vacunarse la boca después, ¿no? Para no estar hablando de más. Efectivamente. Bueno, ya casi para concluir este tema, nada más mencionar
que hay un dato también que mueve a la reflexión. Hay estados, naciones en el mundo entero que están concentrando, solamente, ¿qué te puedo decir? El 16% de la población mundial, 65% de las vacunas aplicadas. O sea, esto significa, y creo que es un dato donde vemos las desigualdades sociales de las naciones del primer mundo. Del mal llamado primer mundo. Del mal llamado primer mundo, donde incluso Israel está a la cabeza en cuanto a la vacunación se refiere. Sí, porque dice en la nota de la jornada del miércoles 3 de febrero, más de 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 se han administrado en al menos 77 países, a casi 2 meses después del inicio de las campañas de inmunización. El saldo global es más de 2 millones, estos son datos ya de los fallecidos por el COVID. Pero lo importante es que en los países de renta alta, así se les denomina ahora, ya ¿Qué país? Ahora sí que ¿qué país? ¿Qué país? ¿Qué país? Ya no son de primer mundo, son países de renta alta, según el Banco Mundial, es la definición del Banco Mundial. Vive el 16% de la población. En estos países se concentra el 16% de la población, pero se concentra el 65% de todas las dosis administradas hasta ahora. Y además de Israel, pues están las naciones de América del Norte, Europa, ¿sí? y el Golfo. Encabezan el grupo el Reino Unido, luego le sigue Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, e incluso Serbia con el 6.2%. Entonces, estos países de renta alta, que solo concentran el 16% de la población mundial, han administrado el 65% de todas las dosis de vacunas en el planeta entero. Esa desigualdad también es grave, ¿no te parece? Pues es que nos damos cuenta cómo todo va acorde a la injusta repartición de la riqueza. Volvemos al tema sempiterno. O sea, ahí nos damos cuenta que va de la mano. ¿Y qué es lo que le molesta justo a este tipo de sectores? Que en México vamos en contra de esa lógica con la administración actual, ¿no? El hecho de que la vacuna vaya a ser de acceso público, el hecho de que la vacuna cualquier persona se pueda registrar. Claro, el propio Carlos Slim, así lo dijo el compañero presidente. Tampoco lo mencionemos, ¿no? Con tantos aires, pero... ¿A quién? ¿A Slim? A Slim, también tendría derecho a... no, tendría derecho y probablemente lo haga. A la vacuna, claro. Él está siendo atendido en un hospital público. Además. Él está siendo atendido en un hospital público. Entonces, vale la pena, en ese caso, estar atento a la diferente información, a los diferentes datos, ¿no? Que se comparten en relación a las compras que están realizando de vacunas, no solamente del Sputnik, sino de las otras, de otra variedad de vacunas que a nivel mundial se están manejando, para participar en la jornada de vacunación, José Luis, y contrarrestar este discurso sumergido en la ignorancia que la derecha está enarbolando, tratando de hacer mella, en este caso, del trabajo oportuno, del trabajo responsable del gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Piensan que somos como ellos, pero no entienden que no entienden. Para nosotros no es una cuestión electoral, ubíquense, es una responsabilidad atender la salud del pueblo de México. Ustedes estuvieron en el gobierno 90 años y a lo único que se dedicaron fue a saquear los diferentes sectores públicos, como el sector salud, se lo acabaron prácticamente, pero esta administración, de manera conjunta con la población, lo está reconstruyendo poco a poco, paso a paso, aunque a ustedes no les guste. Muy bien, Nando, si te parece, abordemos el otro tema espinoso, el shock eléctrico, como intitulamos el electroshock, o el electroshock que generó la iniciativa de ley
que propone el Ejecutivo Federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador en torno a realizar una reforma al sector eléctrico, encabezado por la Comisión Federal de Electricidad, y que me parece justa y necesaria. Por supuesto, la derecha se desató, se rasgó las vestiduras, inmediatamente habló de expropiación indirecta, ¿no? Ese fue el término que empleó el Consejo Coordinador Empresarial. Se trata de una expropiación indirecta, o sea, disfrazada de un Estado que pretende estatizarlo todo y despojar a la iniciativa privada de su legítimo derecho, ¿sí?, a colaborar para que haya suministro eléctrico en todo el país. Lo que no dice el Consejo Coordinador Empresarial es todas las prebendas, los privilegios que han obtenido estos empresarios, no solo nacionales, Nando, extranjeros. Está invadido el sector eléctrico, energético en general, como lo estuvo Pemex durante tanto tiempo. Y pues creo que estas voces alarmistas y flamígeras que ahora se le van a la yugular a Andrés Manuel López Obrador por la iniciativa, pues son respaldadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ya interpone, y aquí tengo la nota, ya interpone de manera muy severa un obstáculo legal para que, pues justamente la reforma energética en materia del suministro de energía eléctrica pues sea boicoteada justamente por un poder judicial que ha enrarecido el ambiente de convivencia política. Por supuesto que respetamos la autonomía de los tres poderes de la nación, del poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, pero el hecho de que esté interviniendo de manera tan directa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando está fallando, el fallo es a favor de las empresas extranjeras de energía, principalmente españolas, quienes encabezado por la COFESE han promovido recursos legales contra la política energética del gobierno federal, que ha sido instrumentada por la secretaria de Energía, Rocío Nale. Entonces, lo que hace la Suprema Corte de Justicia es fortalecer los negocios privados extranjeros frente al fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, como se les llamó eufemísticamente, ¿no? Cuando en periodos anteriores fueron empresas paraestatales, ¿sí? Entonces la resolución es un golpe a la seguridad energética nacional, favorece a los negocios energéticos por encima de la seguridad energética y la estabilidad de la red eléctrica, en función de garantizar condiciones para que las empresas extranjeras de energía puedan seguir teniendo ganancias multimillonarias a costa de la Comisión Federal de Electricidad, que además les subsidiaba, ¿sí?, a estas empresas privadas nacionales y extranjeras. La propia Comisión Federal de Electricidad tenía que sufrir una merma muy alta de sus propios recursos para subsidiar a estas empresas y que ni siquiera estuviesen invirtiendo, ¿sí?, los recursos necesarios para explotar el mercado eléctrico. Así las cosas, pues esto viene a ser un golpe muy, muy fuerte, porque la CFE pues recibía, precios ridículos por usar su infraestructura, o sea, no pagaban realmente nada los grandes empresarios, que ahora se lamentan porque la iniciativa del presidente de la República pues podría despojarles de estos privilegios. Así es, José Luis. Habría que ver cuál es el problema de origen. La reforma energética fue la que abrió las puertas para que este tipo de empresas, tanto nacionales como extranjeras, pues violentaran nuestra soberanía energética, ¿no? Violentaran la soberanía nacional, que es algo clave del sector energético para esta misma. Pero ¿cómo se da esta reforma? Se da a través de diferentes sobornos a legisladores que actualmente son gobernadores, ¿no? Y por aquí se escucha el timbre
sonar cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí en Querétaro, para los compañeros que nos acompañan en Sin Línea, pues se cuecen habas. Se ha mencionado que algunos legisladores que hoy en día ocupan una posición diferente, pues tuvieron que ver en los diferentes sobornos en relación a la aprobación de la reforma energética. Claro. Lo decía bien el compañero Ángel Valderas, que es un experto en el tema energético. Por supuesto. José Luis, valdría la pena que de manera pronta lo invitemos aquí a la mesa y nos explique cuál es su visión, su análisis sobre esta reforma eléctrica, ¿no? Y los beneficios que en este caso le podría traer al pueblo de México. No vamos muy largo, él lo mencionaba muy bien en sus conferencias sobre esta reforma, ¿no? Y las afectaciones que tendría. Le quita prácticamente el 35%, José Luis, público que nos escucha, ¿no? Del presupuesto federal. De cada 100 pesos, 35 le quitaba esta reforma, y se lo sabe en este caso a la iniciativa privada, ¿no? Y aún así estaban utilizando la infraestructura de nuestras empresas paraestatales. ¿Por qué la derecha se le ponen los pelos de punta? ¿Por qué se opone? Porque la derecha siempre ha gobernado y ha legislado para un pequeño grupo de la sociedad. Siempre ha cuidado los intereses de unos cuantos, principalmente los intereses de los dueños de los medios de producción, porque en complicidad con ellos han llenado sus bolsillos, se han vuelto ricos, y por eso piensan y creen que son dueños del país, cosa que no es así. Los dueños del país somos el pueblo. Se los demostramos en el 2018 y se los seguiremos demostrando, defendiendo este tipo de reformas que son necesarias para la reconstrucción de la patria. Y fíjate que además los datos son muy significativos, porque ¿qué subsidios estaban recibiendo estas empresas extranjeras de la propia Comisión Federal de Electricidad? Certificados de energías limpias, tarifas de porteo bajas, servicios de conexión gratuitos. Con lo anterior, así el Poder Judicial de la Federación ampara y defiende los intereses extranjeros en pro de fortalecer las ganancias de estas empresas privadas de energía y sus socios nacionales. Así las cosas, ojalá pueda, pueda tener cabida la iniciativa de ley por parte del gobierno federal, aunque ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación está creando un obstáculo muy serio para que esto llegue a buen puerto, porque estamos hablando de soberanía, Nando. Es un concepto clave que luego nos olvidamos, que es la soberanía nacional, algo que habíamos perdido durante la larga noche neoliberal, como señala un articulista casi poéticamente. Buen Jaime Esparza, ¿no? Saludos a Jaime si nos escucha, del poeta obrero. Pero durante la larga noche neoliberal, lo que menos se puso en práctica fue la defensa de la soberanía nacional, sino todo lo contrario, el entreguismo a ultranza. Por ende, la pérdida de soberanía en sectores estratégicos de la nación. Recordemos que los energéticos, los recursos energéticos, son sectores estratégicos de la nación y por lo tanto deben estar bajo la administración y control del Estado mexicano. Y eso no lo digo yo ni lo dices tú, eso lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, tendríamos que respetarla. O sea, que la han parchado y reparchado durante muchos años. Por eso no implica que hoy en día no defendamos lo que dice nuestra Carta Magna. Por eso la reforma energética de Peña Nieto trastocó los valores más valiosos, los valores más significativos justamente de nuestra soberanía nacional al entregar así a manos llenas, y lo hizo Peña Nieto, y lo hizo Felipe Calderón, y lo hizo Vicente Fox, y lo hizo Carlos Salinas de Gortari, y lo hizo Ernesto Zedillo Ponce de León, y lo empezó a hacer Miguel de la Madrid Hurtado. En esa larga noche neoliberal entregamos el país al capital privado.
¿sí?, al capitalismo salvaje que trata de apoderarse del mundo entero. Nando, nos queda un minuto para despedirnos, ya para cerrar la emisión del día de hoy. Bueno, José Luis, nada más citar a Enrique Méndez de La Jornada. Esta reforma propone sustituir el actual despacho económico por la entrega física de las centrales eléctricas, con lo cual se espera garantizar el servicio prioritario de CFE ante otros participantes en la industria, así como superar la relegación intencionada de las centrales de la Comisión frente a los entes privados. Enseguida, la energía generada nuclear, geotérmica, de ciclo combinado y de termoeléctricas de CFE, en esta etapa se despacharán posteriormente las centrales de ciclos combinados de productores independientes de energía, amparados por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En tercer lugar, esa parte es muy importante, la energía eólica o solar producida por particulares finalmente se despacharán las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías. ¿Por qué menciono esto? Porque también la derecha se ha llenado la boca, no se ha llenado el buche diciendo que AMLO, que el gobierno de México, que Morena, estamos en contra de las energías sustentables. ¿Qué no han leído el Plan Nacional de Desarrollo? Ahí van integradas. ¿En contra de qué estamos? De los contratos leoninos. Eso es en lo que estamos en contra. Y todavía no entienden nuevamente por qué. Porque ellos solamente legislan y gobiernan para los sueños de los medios de producción. El pueblo no les importa. Efectivamente, en una editorial de La Jornada del pasado miércoles 3 de febrero, se señala que es de celebrarse que hoy las autoridades que nos representan busquen devolver al pueblo los bienes y la soberanía energética que le fueron enajenados por la clase política corrupta e inescrupulosa que se apoderó del país durante la larga noche neoliberal. De aquí este enunciado que habíamos citado hace unos momentos. Y por ello, pues, tendríamos que empujar esta defensa, pues, de nuestra soberanía nacional en el sector eléctrico, que es un bien estratégico de la nación, como lo es el petróleo, como son nuestros recursos de la nación, que son propiedad del pueblo de México, y devolvérselos, como bien se señala en este texto. Así que pues estamos casi por despedirnos, agradecerles el favor de su atención, y bueno, recordarles que hoy miércoles, hoy jueves, el día viernes estamos a las 10 de la noche en Sin Línea MX, para que nos sintonice hablando de estos temas. Una última reflexión, Nando, ya para despedirnos. Ojalá un poco de dignidad llegue a la Suprema Corte, ¿no? Y entienda que la reconstrucción de la vida pública de México necesita de la colaboración de todos los poderes. No pueden seguir violentando nuestro derecho a reconstruir este país. Aunque no les guste, lo vamos a hacer, ¿no? Y yo quiero cerrar citando a un lector justo de la jornada, Rubén Mares Gallardo, quien dice lo siguiente: es la hora de México y de los mexicanos comprometidos con la 4T. La Comisión Federal de Electricidad debe volver a ser la augusta empresa paraestatal, ¿sí?, de siempre, para orgullo de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos, que fue el presidente que impulsó ya de manera decidida que crea la Comisión Federal de Electricidad, de Fernando Iriart, de Juan Eibenchus, de Guillermo Martínez Domínguez, de una cantidad de nombres que le apostaron justo a la defensa del sector eléctrico, y que, bueno, el que se recupere este bien estratégico de la nación a partir de esta iniciativa presidencial, pues tendríamos que hacerle justicia para defender lo más valioso que tenemos: nuestros propios recursos, nuestros bienes nacionales y la soberanía de este país. Pues nos despedimos, gracias a Frauke Jonas por su apoyo, a Jesús Carrión por su hospitalidad. Estamos ya
concluyendo la emisión del día de hoy. A Nando Islas por su compañía, por estar de regreso aquí en Radio Numancia y en Sin Línea MX. Así es, José Luis, un gusto nuevamente compartir cabina y los micrófonos contigo y con el auditorio que nos acompaña aquí en Numancia y en Sin Línea. Gracias, Frauque. Jesús, sigamos en la lucha. Esto no acaba hasta que acaba. La lucha sigue. Soy José Luis Álvarez Hidalgo y nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche en Radio Numancia y el viernes, todos los viernes a las 10 de la noche en Sin Línea MX. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por participar en el programa. Nos envía saludos Teresa Prado, Elías Álvarez y Gerardo Fernández. Nos despedimos. Así que esto fue El Surco, arando la revolución.